No es un día cualquiera para nosotros, no es un día cualquiera para la democracia venezolana, no es un día cualquiera para la historia de un país que nació bajo la aspiración de ser un país libre en el que todos los derechos fueran para todas las personas. Hoy se están cumpliendo 1000 días de la prisión de Leopoldo López. 1000 días tiene ya Leopoldo López en una celda en la cárcel militar de Ramo Verde. 1000 días en los cuales no solamente ha estado preso, sino a la vez sufriendo todo tipo de vejaciones, él y su familia, de parte del gobierno nacional. No ha estado en una cárcel de oro precisamente. Se dice que cárcel ni que las rejas fueran de oro. Pero en el caso particular de Leopoldo López, la cárcel ha sido mucho más cruenta. Leopoldo López, a diferencia de... No me refiero a presos en Venezuela, ni hablar del tema de los pranes y las cosas que uno está acostumbrado a ver lamentablemente en los medios de comunicación. Pero vamos a compararlos con otros presos políticos de la historia de Venezuela. Hablemos de Hugo Chávez, hablemos de Diosdado Cabello, hablemos de Jesse Chacón. Hablemos de la gente que hoy en día está gobernando, que dio un golpe de Estado, que usó las armas de la República y que mató venezolanos, que asesinó periodistas del Canal 8, que generaron violencia, intentaron asesinar a la familia presidencial y estuvieron en prisión en condiciones obviamente muy diferentes y mucho mejores a las que está hoy Leopoldo López. Lo visitaban, lo entrevistaban, que tenían jornadas de ellos de formación, que se reunían diariamente y planificaban. Y comparemos eso con lo que está viviendo Leopoldo López. Está aislado en una celda en Ramo Verde, una torre de 6 pisos, en la que no tiene ningún tipo de contacto, no puede recibir ni a sus partidos, ni a diferentes compañeros de la unidad, no puede recibir a familiares más allá de su círculo íntimo cercano, no puede recibir a sus amigos, no tiene acceso a los libros que él quiera, a planes de estudio, no tiene ni siquiera acceso tampoco a entrevistas o a los medios de comunicación. Es decir, no solamente han sido 1000 días de una prisión injusta y sin sentido, sino además 1000 días de una prisión en las peores condiciones que se le puede plantear a un ser humano. Leopoldo López nos manda un mensaje el día de ayer. Leopoldo López tiene 1000 días en prisión y no se comunica con Venezuela diciendo, pidan mi libertad. Leopoldo López no le plantea al país que hay que resolver su problema en primer lugar. Leopoldo López plantea muy claramente que el principal problema de los venezolanos, que es el que no está resuelto y que lamentablemente el gobierno sigue engañando al país con un proceso de diálogo que no le ha devuelto al país la posibilidad de elegir, es resolver la violación masiva que tiene nuestra Constitución y sobre todo la última línea que cruzó el gobierno cuando eliminó el último vestigio de democracia y libertad, que fue el proceso revocatorio. El diálogo que le interesa al pueblo de Venezuela es el que nos permita resolver esta crisis de forma pacífica y electoral. El diálogo que le interesa al gobierno es el que desmoviliza, el que desmoraliza y confunde a nuestra gente y el que le da oxígeno para tenderle la cama para llegar al año 2018. Y eso lo vemos fundamentalmente por la responsabilidad que tiene el gobierno en esta materia. Nosotros valoramos pero estamos convencidos de que la única manera de conseguir en este país una solución es la presión del pueblo. Y el pueblo tiene que presionar, el pueblo tiene que ejercer esa presión en los dos espacios que ha conquistado. El primero, la Asamblea Nacional. El pueblo tiene la mayoría de la Asamblea Nacional y no necesitamos del gobierno para ejecutarla. La mayoría de la Asamblea Nacional, y es el planteamiento de voluntad popular, tenemos que retomar el juicio político de Nicolás Maduro para avanzar en la determinación de la responsabilidad política, del antejuicio de mérito y de la declaratoria del abandono del cargo. ¿Por qué razón? Bueno, porque al día de hoy Venezuela sigue sin tener una respuesta al problema que no fue resuelto el sábado. Y es que nos robaron el revocatorio y todavía el pueblo no tiene una alternativa. ¿Cómo vamos a elegir un nuevo gobierno entonces? Si eso no se resuelve, como no se ha resuelto, entonces nosotros tenemos que hacer lo que le planteamos al país. Voluntad Popular no está planteando un invento nuevo. Voluntad Popular está planteando que hagamos lo que acordamos en unidad y se le anunció al país
cuando decidimos ir al 20% en las condiciones que planteó el CNE. ¿Qué dijimos? Que si el gobierno tomaba la decisión de violar el revocatorio, pues teníamos que convocar al pueblo a la calle hasta que se restituyera el orden constitucional. ¿Qué dijimos luego de que se eliminó el revocatorio? Que había que iniciar el proceso del juicio político, declarar el abandono del cargo por la falta de la constitución del presidente de la República y convocar al pueblo a la calle hasta que se restituyera el orden constitucional. ¿Qué se dijo? A pesar de que nosotros no estuvimos de acuerdo, pero ¿qué se dijo en la Asamblea Nacional y qué se dijo en la unidad cuando se decidió posponer el juicio político y la movilización al Palacio de Miraflores? Que se estaba posponiendo hasta el 11 de noviembre y que después del 11 de noviembre se retomaría si no había un avance significativo. Estamos a lunes y todavía no ha ocurrido ninguna de ellas. ¿Qué garantía tenemos nosotros de que el gobierno vaya a cumplir? ¿Qué garantía tenemos nosotros de que no vayan a liberar a 5 y lo vayan a meter a 10 más? Nosotros hemos pedido el canal humanitario. Es harto conocido por todo el país el esfuerzo que Leopoldo López le pidió a Lilian que hiciera a nivel mundial. Hemos sido los primeros que hemos enarbolado esa bandera y por supuesto que consideramos importante avanzar en eso. Pero ¿qué certeza tenemos hoy de que primero eso realmente vaya a ocurrir y segundo, que no vaya a ser usado otra vez como una excusa para robar y saquear al pueblo de parte del gobierno? Nosotros exigimos también y consideramos importante que se hable de la restitución de las competencias en la Asamblea Nacional. Ahora, ¿qué evaluamos cuando el día de ayer Nicolás Maduro lanza un decreto de emergencia económica? Bueno, mañana vamos a aprobar entonces si realmente el gobierno va a cumplir lo que se compromete frente al Vaticano o no. Porque si el gobierno va a cumplir la Constitución y va a respetar las competencias de la Asamblea Nacional, a la Asamblea Nacional negar un decreto de emergencia, entonces el gobierno tiene que dejar de ejecutarlo. Cuando nosotros entonces aplicamos una nueva ley, será reconocida. El hecho de justicia, que cuando hagamos el ministro salga realmente, que cuando hagamos una investigación, PDVSA ve realmente los documentos. Mientras exista este gobierno en esta situación y mientras exista un Tribunal Supremo de Justicia controlado por el PSV, no tenemos ninguna garantía de que realmente esto se cumpla. Por lo tanto, el planteamiento de fondo nuestro es hacer un llamado de alertas a todo el país y sobre todo a todos los demás compañeros de la unidad, porque estamos a tiempo de rectificar y estamos a tiempo de hacer los correctivos para retomar el camino que nos lleve al cambio. Voluntad Popular no se quiere limitar a alertar. Nosotros somos parte de la dirigencia de la oposición de este país y tenemos la responsabilidad no solamente de señalar lo que consideremos que está mal, sino también plantear una alternativa y un camino. Y el camino que planteamos es el mismo camino que en unidad y en la Asamblea Nacional se le planteó al pueblo. Ante estos resultados, ante la decisión del gobierno de mantener violando el derecho a elegir de este pueblo, lo que nos corresponde como sociedad, lo que nos corresponde como unidad, es retomar el político de Maduro en la Asamblea Nacional y reactivar la movilización del pueblo en la calle. Solo generando presión nacional e internacional es que vamos a lograr darle una salida a esta crisis. Y la única salida es poder elegir un nuevo gobierno. Esta crisis no tiene su origen en un problema social o económico. La expresión de esta crisis es un problema de convivencia, un problema económico y un problema social. Pero el origen de esta crisis es un problema esencialmente político, de una cúpula que secuestró el Estado y lo utiliza a beneficio propio en contra del pueblo. Y eso tiene que ser frenado. Y tenemos las herramientas para hacerlo. Tenemos la mayoría de la Asamblea Nacional. Eso no depende del gobierno nacional. Tenemos la mayoría del pueblo de Venezuela. Tenemos la mayoría de la comunidad internacional y tenemos la razón, porque la razón nos asiste el derecho, nos asiste la Constitución, nos asiste la expresión de un pueblo que está obstinado de este gobierno y que sabe que tenemos el poder para cambiarlo. Por lo tanto, el llamado que hacemos desde Voluntad Popular es a retomar el camino del juicio político,
a ser consecuentes con lo que planteamos al pueblo de Venezuela, a que tomemos los correctivos en la unidad y que avancemos de forma definitiva a hacer cumplir el gobierno lo que se ha comprometido, que hasta ahora no hemos visto ningún resultado, y sobre todo a ejercer la presión para que tengamos la solución real a esta crisis, que es una elección presidencial para que Venezuela tenga a un nuevo gobierno. Ayer Carlos Ocariz decía claramente, refiriéndose a los demás integrantes de la mesa de la unidad, los que están llamando a la movilización, que hablen menos y que además no interpreta voluntad de dar esta posición, justamente quién está participando en la mesa que debería cuadrar el cronograma electoral para generar una salida electoral como la que ustedes están planteando. Mira, aquí lo importante es no nosotros empapelarnos dentro de las cosas. Yo entiendo que, bueno, Carlos va a tener mucha presión porque ha sido objeto de varios ataques de opinión, pues, ¿no? de la gente, pues, que con razón se molesta, y uno como político tiene que aceptar las críticas cuando uno comete errores, y eso es normal. Y la verdad es que nosotros ayer demostramos que estamos en la calle. Es decir, Voluntad Popular no plantea cosas etéreas. Nosotros ayer mismo estuvimos con una movilización masiva de miles de venezolanos en Ramo Verde exigiendo la libertad de los presos políticos. Eso es lo que creemos que tenemos que hacer: acompañar cualquier exigencia al gobierno de acciones que impliquen exigir de verdad. Y la exigencia tiene que hacerse no solamente en los espacios de los medios de comunicación, sino tenemos que hacerla en la calle, y eso fue lo que hicimos ayer. Así que en todo caso, aquí la respuesta no a Carlos, porque Carlos es un valor para la unidad y estamos convencidos que él está haciendo lo que cree que es lo mejor para el país, es que avancemos todos unidos en grandes movilizaciones, que es lo único que el gobierno le tiene miedo. El gobierno le tiene miedo a las sanciones internacionales, le tiene miedo a las decisiones de la Asamblea Nacional, al juicio político, si no hubiera pedido que lo suspendiéramos. Y le tiene miedo a la gente en la calle, si no le hubiera pedido que parara la movilización. Freddy, la Mesa Democrática le había dado un ultimátum al gobierno poniéndole como fecha límite el 11, pero también Voluntad Popular le había dado la oportunidad a la Mesa Democrática de que el 11 demostrara que el diálogo tenía un sentido. ¿Cómo ven el hecho de que no se hayan parado a pesar de que no hubo las respuestas que había prometido? Mira, nuestro planteamiento es que ya la tregua tiene que acabarse. Afortunadamente hemos escuchado con Chugo Torrealba y hemos escuchado otros compañeros del proceso que coinciden en eso. Entonces, aquí lo que queda es la evaluación, que coinciden en que ya tienen que activarse las movilizaciones. Es decir, este tema en el cual desde el martes pasado hasta el viernes no hubo nada y nos quedamos todos quietos para ver qué ocurría, ya demostramos que no dio un resultado real. Es decir, no hay una acción. Y yo insisto, miren, nosotros seremos los primeros cuando salgan y se cumpla la liberación de los presos políticos, diremos qué bueno que se logró. Nosotros seremos los primeros, diremos qué bueno que se logró. Si realmente el día de mañana, cuando quitemos el decreto de emergencia económica, que lo negaremos, porque obviamente hay que negarlo, cuando lo neguemos, el gobierno se paratará el decreto, diremos, mire, esto sí está así, y nosotros, sin ningún tipo de problema, asumiremos ante el país una posición y diremos, mire, este camino está dando resultados, apostemos a eso. ¿Qué es lo que hemos dicho nosotros? Nosotros lo que hemos planteado no es un problema contra el diálogo, es un problema de fondo. Todas las transiciones requieren diálogo y negociación, eso es así. Pero también todas las transiciones han requerido presión popular. Todas, no ha habido una sola transición en el mundo que no se haya logrado sin la gente movilizándose permanentemente, ejerciendo presión sobre el régimen. Porque mientras el régimen se siente cómodo y sienta que lo único que puede hacer es esperar, el que está ganando tiempo es el gobierno, y al que le interesa ganar tiempo es al gobierno. Al que no le interesa ganar tiempo es al pueblo, porque cada día que pasemos con este gobierno en el poder es un día más que tenemos, un día menos que tenemos nosotros para poder solucionar esta grave crisis que tenemos. Nosotros tenemos que volver a la presión, y la presión tiene que ser retomar el juicio de la Asamblea Nacional y poner al pueblo de nuevo en la calle de forma masiva, pacífica y sistemática para lograr el cambio en Venezuela.